Cuando Russell Wallace visitó Singapur a mediados del siglo XIX, se sintió sorprendido por dos cosas. La habilidad comercial de la población china, capaz de vender a precios tan fuera de competencia que costaba creer que hubiera margen de beneficio, y la abundancia tanto de tigres como de trampas para tigres, impensable en lo que no pasaba de ser una pequeña isla situada ante el extremo sur de la península malaya. La totalidad del territorio de Singapur ha cambiado bastante desde entonces. Hoy, lo impensable es la existencia por aquí tanto de tigres como de trampas para tigres, no menos peligrosas estas que aquellos, al parecer, para el visitante inadvertido. También ha cambiado la situación de la mayoría china. Su habilidad comercial es la misma, pero en tiempos de Wallace, los chinos constituían el sector más industrioso de la población de una colonia británica. Hoy Singapur es un estado independiente y la población china gobierna con una holgada mayoría desde el comienzo de esa independencia. Entonces, la agricultura, asimismo en manos chinas, tenía una gran importancia. Hoy ha desaparecido devorada por la gran ciudad. Entonces la población malaya representaba una minoría al servicio de los ingleses. Soldados, marineros, policías. Hoy suman apenas el 7% y sus condiciones de trabajo, al igual que las de la minoría india, son muy precarias, propias de unos ciudadanos de segunda. La composición de la población es la misma. Lo que ha variado es la proporción y sobre todo el peso político de cada grupo. El puerto de Singapur siempre ha tenido una enorme relevancia. Cabe incluso afirmar que la ciudad debe su existencia al puerto. En la actualidad, su función es casi exclusivamente importadora, pero no por ello menos importante. La vida cotidiana de la ciudad depende de su puerto, y la condición de puerto franco lo convierte en valioso apéndice comercial. En la City se compran y venden mercancías al margen de cualquier formalidad aduanera. En el antiguo centro colonial, cerca del monumento al pez león, que es el emblema de Singapur, se alzan dos monumentos a Raffles, el uno réplica del otro. Es una forma de reconocer que él fue el creador de Singapur. La colonia china llevaba siglos asentada en la isla, pero quien supo apreciar su valor estratégico en el contexto de la época y diseñar su papel protagónico fue Raffles. Con todo, el principal monumento y el que mejor mantiene el reconocimiento a su figura es el hotel que lleva su nombre. Presente en numerosas novelas y películas ambientadas en Extremo Oriente, el Hotel Raffles ha terminado por cobrar vida propia, desvinculable incluso de la persona de Raffles. Junto con el hotel, la práctica del cricket ante el antiguo palacio del gobernador es el principal vestigio del período colonial británico. Los pocos edificios de ese periodo que aún permanecen en pie aparecen sofocados por las modernas construcciones en una ciudad ya de por sí carente de perspectivas panorámicas. La independencia del pequeño estado respecto de Inglaterra se consiguió sin trauma alguno tras la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo puede decirse de su efímera integración en la Federación Malaya y subsiguiente secesión, en la que jugó un importante papel el miedo al comunismo. La nueva república ni siquiera puso especial énfasis en su carácter mayoritariamente chino. El contexto malayo en el que se halla situada así lo hace aconsejable. Si no perdemos de vista todas esas consideraciones históricas y geográficas, tal vez resulte menos paradójico de lo que parece a primera vista que en un país ciudad como Singapur exista una Chinatown. En su origen fue precisamente eso, el barrio chino de la ciudad. Y hoy, cuando toda la ciudad es china, sirve de nexo de unión con sus raíces y sus creencias. Cuando los chinos quieren cumplir con su religión, se acercan a los templos de Chinatown. En el moderno Singapur ya no hay sitio para ellos, como tampoco para determinados oficios, para determinados hábitos.
El ciudadano medio tal vez intuya que no vive enteramente a gusto, que las modernas formas de vida le agobian y la actividad cotidiana le excede. Pero sabe que gana más dinero que en los países vecinos, que gana casi tanto como el ciudadano de Taiwán o de Hong Kong. El objetivo que se ha propuesto superar, la meta que le obsesiona. Y le compensa la abundancia, sea a la hora del almuerzo, del té o de la cena. Y saber que, si bien se acabaron las gangas, la ciudad entera sigue siendo un gran bazar en el que puede comprar de todo. El desarrollo urbano, incesante, a costa de ganar terreno al mar si es preciso, es una prueba a los ojos del ciudadano de Singapur de que la elevación de su nivel de vida no tiene visos, por el momento, de perder impulso. El peso del esfuerzo material que el desarrollo requiere recae fundamentalmente sobre el ciudadano indio. Este hecho, unido a su alejamiento de los centros de decisión, le convierte en la práctica en un ciudadano de segunda o de tercera, cuando en vez de ser miembro de una comunidad establecida en Singapur desde hace siglos, es un trabajador contratado temporalmente, estrechamente controlado por las autoridades para evitar que termine por quedarse en Little India, el barrio indio de la ciudad. Descendientes de bengalíes, malabares o tamiles, hinduistas o mahometanos, cuanto en la India puede separarles, aquí les une, al convertirse en simple cuestión de matiz. Ante todo, se sienten indios. El llamado barrio árabe es en realidad un barrio, o la sombra de un barrio musulmán. Sofocado por el resto de la ciudad, el alcance de sus negocios no va más allá de su propio perímetro urbano. La verdadera actividad comercial y financiera de Singapur se encauza por otro lado. Aunque tanto en este caso como en el de la minoría india, lo que al gobierno le preocupa es no la competencia económica, sino la presión demográfica. Mientras en su conjunto se mantenga por debajo del 25%, no habrá problema. El gobierno de la isla hace frente a los problemas gracias a la cómoda mayoría de que goza desde la independencia. Una situación que le permite la censura de prensa o las discriminaciones que padecen las minorías. El capítulo de prohibiciones y castigos vigentes en Singapur es ya famoso en el mundo entero. Tirar una colilla o un papel en la calle, $500 de multa. O fumar en la mayor parte de los lugares, prohibición de difícil cumplimiento para un pueblo habituado a fumar constantemente. También orinar en los ascensores o no acabarse el plato en los bufetes de los restaurantes. O estar gordo, que supone 6 meses más de mili cuando la gordura empieza a ser frecuente en jóvenes adictos a dietas similares a las imperantes en Estados Unidos. La penalización experimenta un salto cualitativo cuando se trata de drogas, la horca. En ocasiones hay una pena alternativa de azotes. Como al parecer resulta algo duro aguantar una centena, la aplicación se diluye a razón de 10 por semana. Lo que resulta más llamativo de todo ello es la naturalidad con que el rigor arcaico de los castigos se compagina con la modernidad de la vida cotidiana. La expansión urbana de Singapur
es solo la expresión visible de su expansión económica, siempre de mayor alcance. Malasia, Vietnam y Birmania son algunos de sus objetivos preferentes. Si alguien pretende invertir en tales lugares, hará bien en informarse antes en Singapur. También su vulnerabilidad es creciente. No superar a otros centros financieros, Hong Kong, por ejemplo, o verse rebasado por otros de reciente creación, plantearía un serio problema a Singapur. Como un fallo cualquiera en los abastecimientos portuarios, especialmente si se refiere a los derivados del petróleo. Por no hablar ya del suministro de agua, que llega íntegramente de Malasia. Una crisis política, un simple accidente, dejaría a la isla fuera de combate en cuestión de días. Samosir tiene la misma extensión que Singapur, pero no se encuentra situada en los estrechos, sino en el centro del lago Toba. Su población aborigen pertenece al pueblo Batak, a una rama que, debido al aislamiento, practicó el canibalismo ritual hasta fechas muy recientes. La última ocasión de la que se tiene noticia fue en 1934. En Ambarita, reunidos en consejo, los notables de la tribu decidían sobre toda clase de cuestiones importantes. Cuando era un sacrificio humano lo que estaba en juego, y el veredicto era positivo, se realizaba de inmediato y en público en un espacio contiguo. El suplicio era precedido de amputaciones, en la creencia de que el sufrimiento de la víctima fortalecía a la tribu. La víctima era, por lo general, reo de determinados crímenes o prisionero de guerra o simplemente extranjero, ya que los habitantes de la isla suponían que la existencia de esta era secreta y, en consecuencia, no convenía dejar testigos. Hoy, los guías turísticos escenifican detalladamente la situación ante los ojos fascinados de sus oyentes. El marco paisajístico es bucólico, apacible. Algo de razón llevaban acaso los Batak acerca del carácter secreto de su isla. Resultaría difícil de explicar, de haber sido más conocida, que se haya logrado mantenerla tan intocada, que sigue estando relativamente intocada aún hoy día. Nada tiene de paradójico, en consecuencia, que esa isla dentro de una isla que es Samosir atraiga cada año un número creciente de turistas. La principal fuente de ingresos de los Batak está actualmente relacionada, sea de forma directa, sea indirecta, con el turismo. Este es el caso de la artesanía local, tallas, tejidos, que en otras circunstancias sin duda hubiera desaparecido. Es probable que, de no ser también por el turismo, la arquitectura Batak se hubiera convertido en una muestra de museo. Y sin embargo, sus casas tradicionales siguen siendo habitadas, y para quienes en ellas viven no parece representar un especial sacrificio. Son casas de estructura defensiva, recogidas sobre sí mismas. Un espacio cerrado que no hace sino acrecentar la curiosidad del turista.
Y como la arquitectura y la artesanía, el folclore. Las danzas que antes daban expresión a sus celebraciones son hoy espectáculo que se despliega ante los ojos del visitante. Se trata por lo general de danzas de bienvenida o de acercamiento amoroso. El visitante es invitado a participar y, ganado por el carácter festivo del ritmo, acaba por convertirse en protagonista ocasional del espectáculo. Si en otros lugares el atractivo del marco natural termina por transformar el paisaje en un centro de atracción turística que poco o nada conserva de su anterior belleza, no es esto por el momento lo que ha sucedido en Samosir. Las autoridades de Indonesia parecen decididas a que la afluencia turística no mate la gallina de los huevos de oro, y el respeto por el medio ambiente es en gran medida ejemplar. La edificación se halla sometida a un estricto control, y en las aguas del lago no se permite el uso de embarcaciones privadas. Los únicos que pueden navegar cuando y como les plazca son los pescadores, o mejor, los granjeros de peces. Las aguas del lago, de gran profundidad, son pobres en pesca. Y las carpas doradas, muy apreciadas por la cocina oriental, son criadas en cautividad y alimentadas artificialmente. Si las aguas superficiales son óptimas para la cría de peces, a mayor profundidad no existe ninguna clase de vida. En definitiva, el lago Toba ocupa el cráter de un volcán, y buena parte de la serenidad del paisaje se debe, probablemente, a su rotunda singularidad geológica. El respeto al medio ambiente y la cuidada política de desarrollo turístico han hecho el resto. Y hoy el lago Toba tiene más puntos en común con un esmerado lago suizo que con uno de tantos lugares despojados de todo encanto a los pocos años de ponerse de moda. Una casa Batak que es un palacio, con sus estancias, jardines, pabellones, puestos de guardia. Se trata del palacio del Rajá de la zona, no lejos del lago Toba. Es el reflejo de un mundo que terminó con la llegada de Sukarno al poder, cuando parecía que en el país iba a producirse una revolución social. Hoy, el bisnieto del último Rajá muestra el lugar a los visitantes en calidad de guía,
aportando detalles sobre aquellos días no tan lejanos que nadie mejor que él conoce. This is the King's Palace of Purba Simalungun Batak, and also I was the son of the king of the grandson, and also I was born in the other building we called Rumah Jungga. I mean the security house, security. Also the other building that the open house, this is especially for pounding the rice. During the ladies to pounding the rice in the building, and the king sit in small house in front, can to look at the beautiful lady, he can call to the next wife in this palace, in this king's house. And this king's house already 360 years old. And also this is the motif of this building, this house, some the buffalo head in front. And this king house also now without nails, just by string and by wood. And also this wood, still real, original. Los detalles en los que pone mayor insistencia se refieren a la vida sexual de su bisabuelo. Comprendió probablemente de lo que él entiende por vivir como un rajá. And also inside, in the front, the youngest wife cook for the king, and the king sit on the left side. This is the dining room, lunch, dinner, also in breakfast. This is the bedroom, I mean, especially for the king. Assistant king already castrated. The castrated special to call the wife. And if the king needs the wife in the night, because all the wife inside, and the assistant must ask the king, like number 10s. Okay, number 10s come in, place here every night. El palacio no es más que una muestra particularmente espectacular de la arquitectura batak, cuyas realizaciones mejor conservadas se encuentran en los alrededores de Lingga. Algunas de las casas siguen habitadas, las más van siendo abandonadas en favor de construcciones mejor adecuadas a los tiempos que corren. En definitiva, la arquitectura batak se refería a formas de vida que ya no existen y a unos simbolismos que han perdido su valor. Hay símbolos de carácter ornamental, como las representaciones de lagartos, animales considerados de buen augurio. Pero el simbolismo al que los batak conceden más importancia es de carácter estructural. La fachada que reproduce una cara humana, por ejemplo, con su escalera que conduce a la boca o las ventanas que se abren como ojos. Interpretaciones, por otra parte, que más que estar en el origen de la tradición, son posiblemente posteriores al hecho arquitectónico propiamente dicho. Algo parecido sucede con el hábito de vivir por encima del nivel del suelo. Existe la creencia de que así, quienes viven en la casa se hallan a salvo de los malos espíritus que pasan por debajo. Pero es evidente que el sistema tiene algo de reminiscencia de cuando sus antepasados construían sobre estacas metidas en el agua, sea del mar, sea de los ríos. A la entrada del pueblo existe un templete en el que, hasta fechas recientes, se exponían los huesos desenterrados de vecinos muertos varios años antes. Allí se les honraba y luego se les volvía a enterrar. Una costumbre que, junto con el protagonismo de los panteones en esta zona de Sumatra, nos remite a los ritos funerarios de otros pueblos malayos, como los que se practican en Madagascar o en Celebes. Como en esos lugares, también aquí los panteones se hallan diseminados por el campo, en puntos bien emplazados y de fácil acceso. Las fotos y los apuntes biográficos ayudan a mantener vivo el recuerdo de los muertos. Y a mayor afecto, mayor panteón,
como el construido para ese joven cuya vida se truncó en un accidente de coche. El tamaño del panteón permite a los padres alojarse a su lado durante unos días cuando así lo deseen. La actividad fertilizante de los volcanes, en conjunción con una óptima altitud sobre el nivel del mar y un adecuado nivel de pluviosidad, hacen de la región de Brastagi una zona agrícola verdaderamente privilegiada. Se trata de una agricultura intensiva, de huerta, capaz de competir gracias a la laboriosidad de los batak, sean cristianos, musulmanes o animistas, con la agricultura mecanizada propia de los latifundios. Darimu, Kak. Tutup dari belakangnya. El mercado pone de manifiesto la variedad y riqueza de ese jardín cuyo centro es Brastagi. Frutas propias tanto del trópico como de un clima mediterráneo, lo mismo que las flores. A la vez que en la recolección de frutas y verduras de toda clase, los batak se han especializado en el cultivo en vivero de árboles y plantas, tanto de jardinería como de interés forestal. El cuidado que se dedica a esos cultivos se intenta extenderlo a las calles y carreteras, bordeadas a veces de vegetación de adorno, como si fueran avenidas de un parque en su discurrir hacia el llano. Aquí en el llano, el clima es ya rigurosamente tropical y predomina la agricultura de latifundio, la gran plantación altamente mecanizada. Y todo el protagonismo recae sobre la producción de aceite de palma y más aún la producción de caucho. El tratamiento industrial del látex extraído no es tan avanzado como en otros países vecinos. Pero es que tampoco la superficie plantada del árbol del caucho supone más que una mínima parte de la que Sumatra podría dedicar a ese cultivo o al destinado a la producción de aceite de palma. Cualquier incremento en este sentido que se produjera causaría escalofríos, los causa ya, a la mayor parte de esos países vecinos. Tanto el cultivo del árbol como las diversas operaciones tendentes a convertir en compactos bloques de caucho el látex recogido da empleo a trabajadores venidos de otras partes de Indonesia, hecho que contribuye a que la población de Sumatra se haya duplicado en el transcurso de unos pocos años. Situada frente a la costa noroeste de Sumatra, Nias es una síntesis de lo que fue Sumatra en el pasado, es decir, de unas formas de vida que en la gran isla ya han desaparecido. Una Sumatra en miniatura, todavía sin un buen aeropuerto, ni buenas carreteras, ni modernas plantaciones, aunque probablemente tendrá de todo ello muy pronto. La ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial supuso en Sumatra, como en Singapur y en general en todo el sureste asiático, no solo un trauma, sino también una verdadera solución de continuidad. A partir de entonces nada volvió a ser igual, en muchos casos para bien. En el saldo positivo hay que anotar la casi inmediata independencia.
No obstante, aunque la evolución de Sumatra haya sido muy distinta a la de Singapur, si queremos hacernos una idea de cómo era la isla hace solo décadas, Nias nos ofrecerá esa imagen. El marco natural es muy semejante, solo que aquí no hay volcanes. Hay un hecho nuevo, sin embargo, inexistente en la Sumatra de hace unos años, llamado a precipitar el cambio en las costumbres que se avecina. La presencia, a modo de ventana que muestra el mundo exterior, de la televisión. Así parece indicarlo la fascinación que suscita. Aunque primitiva, la carretera se constituye en eje de toda actividad cotidiana. A uno y otro lado encontramos no ya pueblos o casas aisladas, sino también toda clase de cultivos. En una época en la que incluso en Nias ya no hay familia que no posea alguna clase de vehículo motorizado, la carretera, más que unir asentamientos humanos, los genera. El resultado es un paisaje muy a la medida del hombre autosuficiente, casi naif en su apariencia, como expresión de las necesidades de una pequeña comunidad rural. Y cuando los cultivos ceden terreno a un relativo monocultivo, como sucede en el sur de la isla con los arrozales, la estampa resultante pertenece también a otra época, algo que ya solo se puede ver en contados lugares de esta parte de Asia. Felizmente, la jungla, el bosque primigenio, conserva aquí todavía una importancia decisiva, preservado hasta cierto punto por su propia impenetrabilidad. Nada tiene de extraño que, perdida en el extremo sur de la isla, la aldea de Bawo Mataluo ofrezca al visitante una manifestación de cultura viva, insólita en el mundo actual. Poco importa que algunos aspectos de esa cultura se hayan convertido en espectáculo exportable, con el que sus intérpretes han recorrido diversos países del mundo. Lo que cuenta es que ese espectáculo pertenece verdaderamente a su cultura. Y el resultado, presenciado en un teatro, difícilmente será el mismo que si asistimos a su despliegue en el corazón del poblado. La danza guerrera de un pueblo guerrero. Desde un punto de vista geológico, tanto Nias como Sumatra pertenecen al mismo sistema montañoso, en otro tiempo unido al continente, que aflora del océano formando un reguero de islas y penínsulas que se extiende desde las Molucas hasta Birmania a través del mar de Andamán. Étnicamente, los habitantes de Sumatra son también una mezcla del sustrato malayo-polinesio y de la rama meridional de los mongoles, asentada en Birmania. En Nias, el predominio de esa segunda raíz es muy marcado, y los habitantes de Bawo Mataluo se complacen en subrayarlo. Por lo demás, sus hábitos, su arquitectura y su artesanía difieren muy poco de lo que es propio de otros pueblos de Sumatra, no menos apegados a su singularidad dentro del conjunto.
El contacto con el exterior unifica aficiones y formas de esparcimiento, no menos que la indumentaria. Los atavíos tradicionales se reservan para las celebraciones tradicionales. También las tiendas se parecen a las tiendas de otros lugares. Los productos de consumo son los mismos que en la gran isla y nos atreveríamos a decir que en cualquier parte. Si en el norte de la isla abundan los monumentos megalíticos, aquí la piedra tiene también su protagonismo. No solo desde un punto de vista urbanístico, las pronunciadas gradas de acceso al pueblo, el empedrado de las calles, las acequias, sino también ritual. Las enormes piedras talladas situadas ante el Palacio del Rey, por ejemplo, donde en otro tiempo eran expuestos los cuerpos de los muertos. La llegada de las lluvias no crea otro problema que el de saber recoger a tiempo la ropa tendida. Por lo demás, es un interludio casi deseado, como si el chorrear del agua llevara consigo las preocupaciones y cada persona pudiera centrarse más en sí mismo o en su contorno más inmediato. Nunca la vida familiar es tan estrecha como cuando llueve. Los mejores recuerdos de los críos se refieren sin duda a los días de lluvia, cuando la madre o el padre pueden contarles cosas para las que no hay momento cuando el tiempo es bueno. Hasta una comida normal y corriente cobra visos de banquete. La mera cocción del arroz, a la que se asiste como a una ceremonia, o la posibilidad, ya que hay tiempo suficiente, de variar en algo el menú, de preparar, por ejemplo, coco rallado mezclado con cayena y darse un festín. Tiempo de conversaciones con los vecinos al amparo de los porches. Y para los niños, como en todas partes, tiempo de juegos. La lluvia facilita incluso muchas tareas cotidianas. Ya no hay que ir a la fuente a por agua. Los baldes se llenan solos. Y lavar la ropa o lavar a los niños se convierte en la más sencilla de las operaciones. La lluvia levanta el ánimo y mejora el humor. La gente se siente impulsada a reunirse, a contar historias, a cantar canciones. Hawa
La lluvia es un factor de cohesión y solidaridad. Fortalece la confianza de cada uno en sí mismo y la de todos en su condición de pueblo fiel a unas costumbres que dan sentido a sus vidas y les permite afrontar con entereza los desafíos de ese mundo exterior que desconocen. Panas. Biar kelala. Temannya apa? Ada pencarian. El mundo exterior está muy cerca, en las playas próximas a la Gundry. El mismo mar, las mismas olas que trajeron a los pueblos de Nías, atraen ahora al turismo. La infraestructura de la isla es todavía muy precaria, pero el oleaje del Índico es tan peligroso como atractivo para la práctica del surf. Se trata precisamente de desafiar el desafío de las olas. En Bawomatalúo, la presencia de los turistas no inquieta. Al contrario, que vengan, que compren su artesanía, que paguen por verles. Así ellos podrán seguir viviendo como viven. Están convencidos de ser más fuertes. Medan, capital del norte de Sumatra y tercera ciudad de Indonesia, intenta compaginar el desarrollo económico con el respeto al propio pasado, a la propia historia.
Hay una evidente voluntad de que el crecimiento urbano sea armónico, sin gigantismos. La única batalla que parece haberse perdido de antemano se refiere a la densidad del tráfico a las horas punta. El Palacio del Sultán de Delhi es hoy una casa museo abierta al público. Fue construida a finales del pasado siglo, en pleno periodo colonial, cuando bajo el dominio holandés el título era puramente decorativo. Hoy pertenece a sus bisnietos, un total de 26 familias que procuran mantenerlo en perfecto estado de conservación. Como los sultanes, los elefantes, animal en otro tiempo asociado a los fastos del sultanato. Hasta el pasado siglo en Sumatra, a diferencia de Java, donde nunca los hubo, los elefantes abundaban en la jungla. Hoy, los últimos ejemplares pueden verse en los parques o en el circo. En tiempos de la colonia, Sumatra en general, y Medan en particular, atravesaron épocas de gran prosperidad. Y algo de eso queda. Desde entonces, las condiciones de vida de la población local, en la medida en que han podido acceder a los frutos de esa prosperidad, han mejorado mucho. Pero las casas y edificios públicos construidos por los holandeses han sido respetados escrupulosamente. Bajo el dominio holandés, el trabajo que ofrecían tanto la ciudad como las plantaciones atrajo a gran número de chinos y de indios. Tras la independencia, los trabajadores pasaron a ser oriundos de Java y de otras islas de Indonesia. Hoy, la huella de esa afluencia humana de tan diverso origen es perfectamente apreciable en las calles de Medan y en toda la isla. Se sabe que Marco Polo estuvo en Sumatra. La impronta cultural india sería entonces muy marcada y anterior en siglos a la llegada del Islam. Luego los portugueses y los holandeses, estratos que la ciudad asume e incorpora. Del mismo modo que se abre al exterior y se orienta respecto al futuro. Un futuro por definición incierto. Los problemas están ahí. Siempre más acuciantes para unos que para otros, especialmente en un país donde la presión demográfica es tan fuerte. Y son precisamente los protagonistas de ese crecimiento, los niños, quienes con más confianza afrontan el final de la jornada. Mañana, para ellos, es simplemente un nuevo día.